Corozal llegaba hasta el arroyo de Tuzas o de los Caracolíes, pero alguna gente fueron poblando hacia arriba. Allá arriba de la loma vivía Marcial Pérez y de ahí se desprendía un camino que cogía esta ruta y esta transversal hoy día. Este era el ingreso de este lado. Aquí vivían en este sector donde estamos algunas familias, entre ellos Crisanto Palencia, padre de Anselmo Palencia. Pues bien, aquí no había más casas. Todo esto era, volteaba el cerro así, la calle, el camino, porque esta era una finca del señor Licho Taboada, un tendal, una finca, todo este lote de terreno. Desde el Pozo de Carrucha, ubicado en la carrera 26 con calle 35, que es el arroyo, subiendo, del lado derecho quedaba la finca que dijimos de don Licho Taboada, y del lado izquierdo quedaba la finca del señor Cristóbal Díaz y la de Juan N. Ángel. Ese camino volteaba así, cruzando unos caracolíes enormes y unas ceibas enormes que había en el arroyo, volteaba así y llegaba hasta la plazoleta esta, triangular, ¿oyó? Entonces se encontraban esos caminos, ahí cogía para el norte, ¿oyó? Pero desde la plazoleta triangular que queda ahí, que se la han apropiado. ¿Qué sucede? La subida al cerro era por este sector. A un lado quedaba la casa de Pedro Nolasco Ortega. El municipio compró estas tierras y les dio en otras partes para desocupar el cerro. Pero un alcalde posterior, ¿oyó? Yerno del doctor Guillermo Márquez y Márquez, se dio permiso para colocar un kiosco ahí. Y ese señor se fue apropiando hasta que hizo esa casa y las otras. ¿Oyó? Pero eso lo había comprado el municipio. Y el municipio no ha cuidado la subida del cerro. Por aquí era la subida del cerro. Allá. El cerro era llamado de las Pulgas, según manifiesta el doctor Dimas Badel en su libro de geografía de Bolívar, Diccionario Histórico Geográfico de Bolívar. Pero resultó que Corozal quería hacer una plaza para los toros. Entonces el municipio compró estas tierras y trazó las calles y construyó la Plaza de la Macarena. Fue entonces, eso fue por el año 56, 57. Y en el año 58 se hizo la primera fiesta de toros ahí. ¿Oyó? Entonces ya fueron poblando esta zona. Después, en la alcaldía de Abel Rojas Contreras, se construyó el mercado. Esta subida fue hecha posteriormente. ¿Oyó? En el año 57, Espinosa y Vivero hicieron la maqueta de la cruz, que está allá, iluminada de noche, y se realizaron oficios religiosos en la parte superior del cerro. Y vienen las leyendas de las gentes que le temían al cerro, porque decían que vivía el diablo, porque decían que se oían ruidos extraños y raros, pero nadie subía de noche. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con el profesor Luis Díaz. Mi nombre es Andrea Corpa Rambaud y soy miembro del proyecto Ondas de la institución educativa Francisco José de Caldas, gran parte del grado 11 y grado 10. El día de hoy nos encontraremos así realizándole una serie de preguntas al profesor Luis Díaz con relación al Cerro de la Macarena del municipio de Corozal. Profesor, muy buenos días. Profe, una pregunta. ¿Cuál cree usted que serían los beneficios económicos que traería tener como sitio turístico el Cerro de la Macarena aquí en Corozal? Bueno, precisamente el municipio
con sus administraciones ha sido quedo en este aspecto. En primer lugar, no ha protegido los lugares turísticos posibles, sino que ha dejado abandonados estos espacios. Tanto así que en una ocasión permitieron que un señor hiciera una vivienda acá y destruyera un morro que existía más adelante, del lado sur. Lo destruyó porque de que iba a encontrar oro. Después lo hicieron salir, pero el municipio ha descuidado esto. ¿Piensa usted que el reacondicionamiento del Cerro de la Macarena traería beneficios para los corozaleros? Naturalmente. Estos son sitios emblemáticos, pero habría que hacerle una obra de ingeniería, en primer lugar, de protección en la parte superior para que no se filtre el agua y no se desbarranque, porque le han puesto postes en la orilla y eso es lo que favorece los desbarranques, y también le están quitando la maleza que nace en las faldas y eso lo está destruyendo. Sí sería para Corozal un beneficio que lo reconstruyeran, pero una obra de ingeniería como hicieron en Cartagena con el Cerro de la Popa. En la actualidad, ¿cuál cree usted que es el uso que le dan al Cerro de la Macarena? Bueno, en la actualidad, según comentan, porque no lo he visto, suben más que todo viciosos a fumar marihuana y otros productos y a veces parejas, pero realmente la gente no se atreve porque hay desprotección total a la ciudadanía. Profesor Luis Díaz, ¿usted considera que el espacio que brinda el Cerro de la Macarena es beneficiario para la comunidad corozalera? Naturalmente que sí. El cerro es por naturaleza un símbolo de Corozal y así se ha manifestado en algunas actividades, pero desgraciadamente las autoridades no le han prestado atención. Aquí gastan remodelando el parque, haciendo nuevos parques, pero nunca en los sitios emblemáticos. ¿Conoce usted el origen del Cerro de la Macarena? Bueno, el origen geológico sí, pero el de las creencias de las gentes lo he averiguado y se basa más que todo en el temor a la oscuridad, el temor a lo desconocido, el miedo, ¿oyó? Y las fantasías que han tejido sobre él. ¿Qué historia o anécdota conoce usted sobre el Cerro de la Macarena? Bueno, de historia o anécdota, mencionan que del cerro en la parte sur había un manantial que por cierto se comprobó que existió antes de 1954 y caía un chorrito de agua que se empozaba en una pequeña cubeta de material de arenisca. Y ahí la gente cogía el agua especialmente para tomarla, aun cuando no era de un sabor tan agradable. Y ahí en el libro manifiesto qué pasó con eso. Cuando una señora de apellido Algarín, que vendieron la casa que tenían de aquel lado del cerro, frente a la plazoleta triangular, lo tapó, lo colmató. Y el señor Aldana, llamado el Mono Aldana, con unos compañeros lo limpiaron y entonces brotaba el agua del manantial. Y dicen que cuando dejaba de brotar, entonces ponían la tortuga boca abajo y le daban con los nudillos y salía nuevamente el agua. Pero eso desapareció cuando en 1954 empezaron a hacer los pozos aquí cerca para comprobar si había agua para el acueducto. Bueno, en esta mañana hemos finalizado la entrevista con el historiador Luis Díaz, el cual nos ha aportado su conocimiento sobre la historia, mitos y origen del Cerro de la Macarena, el cual con el grupo de investigación para nosotros es un placer tenerlo
porque ha considerado sobre esta historia y ha aportado mucho para la comunidad corozalera y foráneos. No siendo más, hemos finalizado esta entrevista. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Arriba Corozalero, no se vayan a olvidar el pueblo de un esquivero, por quien hay que trabajar. ¡Uy!